Muchísimas gracias por estar hoy en la mesa de Latinos. Vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de Sinaloa, vamos a hablar de lo que está pasando en México y en el mundo. Y para eso agradezco muchísimo que nos acompañen Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Jesús Silva Gerson Márquez, Lorenzo Córdoba y Carolina Hernández Solís. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, para no asustarnos y no empezar con el tema México, empecemos con Trump. Estamos, Héctor, frente a un cambio de era. Estamos frente a un cambio de paradigma. Cosas que antes eran impensables, que no se permitían, ya se permiten. Cosas que antes hubieran significado que un votante jamás votara por una persona, ahora ya no pesan. En Estados Unidos, pero también en Argentina, pero también en México, pero también en otros países del mundo. Yo creo que ¿Pasó de moda la democracia? Yo creo que está en una crisis y hay un ascenso de formas de subvertir la democracia, desde la democracia, y convertirlos en tiranías que ya no tienen, como tanto repite Anne Applebaum, el carácter de un golpe militar, sino el de una transición de negociaciones, de cambio de las leyes, de las instituciones, que finalmente construye una hegemonía que después es imposible o muy difícil remover. Pero me parece que hay un cambio de, no sé si de época, pero muy visible en la cultura en sentido amplio estadounidense. Y también hay un cambio, yo creo que ese sí de era, en la relación del Estado americano con sus ricos. Creo que los ricos que están ahora insertados en lo que podríamos llamar la oligarquía, que siempre ha estado ahí, de la vida común de los negocios y la política y la buena convivencia, a veces la convivencia cómplice de esos dos poderes, el poder fáctico y el poder político formal, sí creo que tiene un cambio de era civilizatoria. El tipo de ricos que están hoy no solo influyendo, sino en puestos del gobierno, es un tipo de rico de nueva era, de la era tecnológica. Yo creo que Biden hizo muy bien en recordar aquella expresión de Eisenhower del complejo militar industrial, diciendo hay demasiado dinero, demasiados negocios entre privados y el gobierno y la inversión del gobierno para la Guerra Fría y para el armamentismo. Y ahora él le llama el complejo tecno-industrial político. Me parece que ahí sí hay un cambio de época. ¿Cómo la ves, Denise? ¿Hay un cambio de era? Estamos presenciando, yo diría, la latinoamericanización de la política estadounidense o la erosión democrática global finalmente llegó a Washington. Y es un fenómeno en ascenso en muchas latitudes, donde líderes democráticamente electos capturan las instituciones de la democracia y después la destruyen. Creo que estamos frente a un cambio de régimen en Estados Unidos donde se normaliza lo que hace algunos años nos hubiera parecido anormal. Un presidente que gobierna vía decretos, muchos de ellos inconstitucionales. Un presidente que desdeña la ley, que viola las normas internacionales, que quiere desvincularse de mucha de esa normatividad global. Estados Unidos, en el primer día del gobierno de Trump, se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En el primer día de su gobierno, retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. En el primer día, decreta que quienes nacen en Estados Unidos no pueden ser considerados ciudadanos. No se les da la nacionalidad, lo que se llama birthright citizenship, y muchas de estas cosas van a ser cuestionadas en las cortes, pero frente a un presidente que ni siquiera cree que las cortes son un contrapeso. Estamos viendo la eliminación. Y una Suprema Corte donde tiene mayoría. Sí, estamos viendo la eliminación acelerada de los contrapesos, aquello que nosotros criticábamos a lo largo del sexenio en México. Ahora que me hablan mis amigos estadounidenses para quejarse, les digo, bienvenidos a mi mundo. Y bien lo diagnosticaron Ziblatt y Levitsky en su libro Cómo mueren las democracias, porque veían que esto estaba sucediendo en Estados Unidos. Y tienen estamos presenciando un elemento adicional, creo que muy peligroso,
el surgimiento de esta tecnooligarquía, en donde Elon Musk y los multimillonarios de Silicon Valley están poniendo al gobierno de Estados Unidos a su servicio. Y un presidente que el día antes de asumir la presidencia hace un negocio con las criptomonedas, obviando el conflicto de interés que eso entraña, pisoteando derechos, eliminando derechos. Y además decreta el gobierno que solo habrá dos géneros, el género masculino, el género femenino. O sea, un gobierno que pone en evidencia que Estados Unidos ya no es esa democracia excepcional, lo que decían los Founding Fathers, the shining city on the hill. Ahora se suma a los autoritarismos populistas con esto que he nombrado. Apenas empezamos a vislumbrar cómo se va a traducir en la política apenas pública empieza a desplegarse. Apenas empieza a desplegarse con consecuencias a nivel global para la relación bilateral y para la política estadounidense, que van a ser muy complicadas. Jesús, está pasando de moda la democracia, porque todo esto que acaban de describir Héctor y Denise tiene un factor central. Está enormemente respaldado por el público, por los votantes. Es decir, Trump no llegó y se volvió loco. No, Trump dijo en campaña absoluta y totalmente lo que está haciendo en este momento. Y la gente, con todo y las 34 sentencias en contra, con todo y el movimiento anti-gay, antifeminismo, antimigrantes, antilatinos, antimexicanos, con este despliegue, la gente dijo, quiero a ese señor en la Casa Blanca otra vez. Seguramente ganó precisamente porque era tan explícito en esta agenda que revertía estos derechos que a juicio de la mayoría se fueron a un extremo. Yo creo que el gran dato es el hecho de que este modelo político tiene un respaldo que nunca había tenido el trumpismo y que en este momento sí es reflejo de la mayoría. No creo que podamos decir que haya pasado de moda el régimen democrático. Lo que creo es que en este momento está bajo acecho, que la democracia como la hemos entendido en cierta órbita, como la confluencia por una parte de la participación y al mismo tiempo del límite, no está dando los resultados que se esperan en una sociedad que opera bajo claves muy distintas, que tiene una manera de entender el mundo de una forma binaria a partir de la manera en que comprendemos el mundo, nos enteramos de lo que sucede, interactuamos y expresamos nuestra opinión. Y este tipo de régimen que radicaliza la discusión para encontrarle polos a cualquier controversia, es algo que tiene una raíz en el mundo contemporáneo. Creo que ese es el gran desafío y el hecho de tener desde la capital de los Estados Unidos este discurso que tan activamente promueve la visión de que del otro lado hay enemigos, que no hay que escucharlos, esto que resalta Denise, este gobierno por decreto, esta visión que tiene tantísimo arraigo en América Latina de gobernar por decreto sin pretender negociar en lo más mínimo con el Congreso, marca una idea de un gobierno que genera la impresión de que se está moviendo frente al atasco de esta democracia de equilibrios, contrapesos, discusiones. Yo creo que eso es lo que hay que ir pensando. ¿Estamos viendo los últimos años de la democracia? No, pero sí estamos viviendo una crisis epocal de la democracia. Es decir, la democracia tiene sus elementos de resiliencia, para decirlo de alguna manera, y los estamos viendo incluso ahora en Estados Unidos, aunque puedan aparecer relativamente, digamos, como expresión de minorías. Bueno, la AFL-CIO, la gran confederación de sindicatos, ¿no?, laboral en Estados Unidos, ha tenido un peso histórico en las relaciones de poder en los Estados Unidos y hoy está claramente, digámoslo así, planteada en contra de muchas de las políticas de Trump. El episodio de la Catedral de Washington, en el último acto, ¿no?, la misa aquella, es la expresión también de una postura de las iglesias o de buena parte de las iglesias. Evidentemente hoy son una minoría, pero tampoco podemos pensar que si bien hoy Trump llega y ejerce el poder
como pocas veces, Arturo Sarucán en estos espacios en alguna ocasión comentaba que este equilibrio favorable, digámoslo así, de contrapesos diluidos, ¿no? No lo había tenido ningún presidente desde el finales, desde la primera inmediata segunda posguerra, digamos, ¿no? Desde Eisenhower, desde entonces, con un Congreso dominado, con un partido controlado absolutamente, trompizado completamente, el republicano, y con una Suprema Corte afín. Y sin embargo, sigue habiendo un poder judicial. Otra cosa es si haya toda una investida en el futuro de descrédito a los jueces que hoy están frenando. Pero en Estados Unidos una sentencia de un juez, a diferencia de lo que pasa en México, en donde hasta el propio tribunal menosprecia las sentencias de amparo, sigue teniendo un peso. ¿Qué quiero decir con esto? El escenario es sombrío y estamos viviendo tiempos muy complicados. Sobre todo, y agregaría un punto adicional, porque parte de la falta de contrapesos que en todo gobierno debería existir, que no son solo los contrapesos institucionales, que no son tampoco estos contrapesos fácticos, cómo va la economía, el bolsillo de la gente, los grupos de poder, sindicatos, iglesias, etcétera, que es un contrapeso fundamental, que es el de la racionalidad en el ejercicio del gobierno, hoy está completamente desaparecido. Y eso me llama la atención. En México seguimos el gobierno de México sigue apostando. Bueno, pero eso no va a pasar, no se va a atrever. Es que Trump, hombre, cuando ponga aranceles va a lastimar a la economía norteamericana. No se va a dar un balazo en el pie. Van a incrementar, exacto, va a incrementar la inflación y por lo tanto no se va a atrever, no va a llegar a eso. El problema es que hoy estamos viendo, y es parte de la crisis de la democracia, la verdadera faceta del autoritarismo, de los autoritarismos que están surgiendo en varios lados del mundo. El autoritarismo, por definición, es prepotencia. Y Trump es un prepotente. Si alguien piensa que Trump va a dejar de tomar ciertas decisiones porque no le va a convenir ni siquiera a los Estados Unidos, creo que está, digámoslo así, obviando este hecho que hoy ya no existe. La autocontención desde el gobierno no existe. Trump está... El Trump reloaded, el Trump recargado, es un Trump al que estos argumentos racionales no le van a hacer mella. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se acabó el mundo? No. ¿Que se acabó la democracia? Tampoco. Oye, veías la cara de Trump cuando la hacer... obispa le estaba diciendo, oiga, tenga usted misericordia de los que cosechan nuestra comida, que a lo mejor no tienen los documentos, pero no han hecho nada mal. Se volteaba como diciendo, ¿de qué habla? La mitad de esos son asesinos. Miraba fijamente a ninguna parte. Sí, Era un discurso de una calidad, de un refinamiento. No, y aparte dicho con candor. De una penetración. Es que esto es lo que se acabó y además vale la pena que todos entendamos este punto. Porque hay otros que ya están en esa lógica. A diferencia de México, que va a enfrentar unos años muy complicados, como el mundo en general, en Canadá, con toda la crisis política que están viviendo, está ya construyéndose un frente y está endureciéndose el tono. Por ejemplo, en Canadá hoy ya hay ya está la definición tomada a partir de este grupo, que es un grupo plural, el Grupo Canadá, que defiende los intereses de Canadá frente a esta amenaza. Ya hay claridad de cuáles son los productos en los cuales se van a imponer aranceles como para contrarrestar lo que va a pasar. Y en México no. Insisto. A lo mejor no sabemos, pero a lo mejor bueno, pues no lo dudo dicho, mucho. ¿no? Sobre todo cuando uno se entere cuáles las instrucciones reales que se han mandado a las representaciones diplomáticas, no en términos de defensa de los migrantes, sino en términos de no se muevan. Digo, y este es un momento para moverse. Insisto en el punto. Estamos viviendo un momento de irracionalidad y esto pone en crisis también. Es un elemento adicional que pone en crisis o que contribuye a la crisis de las democracias. Incluso Trump ayer decía que la relación con Canadá iba bastante mal. Claro. Pero con el discurso en Davos, el enemigo en el discurso de Trump en Davos no fue ya México, fue Canadá. Es más, dijo, con los mexicanos sí están colaborando, los canadienses sí. no. ¿Y por qué dice eso? Pues porque México ya aceptó el regreso de Remain in Mexico, que los deportados y que están pidiendo asilo se queden en México y por eso vemos ahora la construcción a una velocidad récord de los albergues, cosa que eso debió haber ocurrido hace semanas, pero yo creo que ya Trump está viendo, no sé si usar la palabra claudicación, pero una posición mexicana de atemperar, de suavizar y de aceptar lo que se viene. Ahora vamos al tema México. Carolina, una de las cosas que detectamos, ahora sí que en la visita a Washington, dentro del Partido Demócrata, cuando hacían su evaluación
de por qué habían llegado hasta ahí, cómo los habían derrotado. Los habían derrotado además con un cómodo margen que no se preveía. Decían que se había ido demasiado lejos en esto de los contrapesos, pero demasiado lejos también en lo woke, que las feministas habían ido demasiado lejos, que el movimiento LGBT había ido demasiado lejos, que el movimiento de Black Lives Matter había ido demasiado lejos y que esto había terminado dañando la propia causa. ¿Qué piensas de eso? Hay un estudio que habla de la generación alfa, ya ni los zetas ni los millennials. La generación alfa, que además simbólicamente es como otra vez empezar el alfabeto. Estamos empezando una generación que piensa completamente distinto a nosotros. El estudio revela que los alfa son más xenofóbicos, son más tradicionales, son más conservadores, de una manera que es absurda. O sea, está hablando de los niños de ahorita. Los niños de 11, 12 años, preadolescentes, tienen una tendencia mucho más hacia la derecha, que llamaríamos. Entonces, por eso cuando hablamos de ciertos apoyos, porque son espacios que llegaron con mucho apoyo, tanto aquí en México como en Estados Unidos, a pesar de estas políticas que parecieran muy de derecha, creo que tiene que ver con este cambio generacional y con esta teoría del péndulo, de todo sube hasta acá y va. Yo sí creo que es mucho más fácil, y creo que lo hablamos en una mesa, es mucho más fácil, y voy a tratar de ser muy cuidadosa con mis palabras, pero es mucho más fácil ser de derecha que de izquierda. A lo que me refiero es, cuando estás en una postura, por ejemplo, con el feminismo, exige demasiado el feminismo. Te exige ser en el feministómetro, no puedes fallar en nada porque entonces no eres lo suficientemente feminista. Y eso cansa, agota demasiado. Agota este rollo de ser perfecto en el feminismo, o perfecto en la lucha de clases, o perfecto en la lucha contra la discriminación. Tienes que ser específicamente el idioma, todo 10. El lenguaje. El lenguaje, y es agotador. No estoy diciendo que la lucha no sea válida, pero con la derecha es mucho más fácil. Estoy en contra de esto, se acabó. No te exigen demasiado. Y creo que eso es el punto del que hablan de cómo se fue el woke, que debía ser algo bueno, porque woke es despertar a problemas sociales, tendría que ser algo bueno. ¿Cómo lo transformamos en algo malo? No, frente a problemas que existían, que falta de equidad, de discriminación. O sea, y que son legítimos. Reales. Es un problema legítimo la desigualdad, es un problema legítimo la inequidad de género, son problemas legítimos. Pero nos exigieron tanta perfección, que claro que hubo un montón de gente que dijo, yo, por ejemplo, lo he dicho un montón de veces, a mí no me digan feminista. ¿Por qué? Porque no cumplo con los requisitos, porque si digo algo mal, entonces me linchan y entonces me dan una demanda, como a mí no me han demandado nunca, pero estoy a nada. ¿Por qué? Porque exige demasiado y cansa. Y creo que ese es el punto de lo woke. Y es bien difícil encontrar el término medio en donde sí vamos a luchar por estas cosas que son legítimas, pero no nos vamos a ir a este ¿Y crees que esta generación alfa, conforme vaya ocupando los espacios, vaya creciendo, terminará por sacar del escenario a la democracia y que entonces se pongan de moda los regímenes autoritarios? Yo sí creo. Bukele, ¿han visto lo que dice Bukele en su tweet? En su Twitter dice el dictador más cool del mundo. O sea, ser dictador ya es cool. Estamos hablando de una persona que se nombra, claro, desde el sarcasmo y claro, desde la burla, pero lo está diciendo y la gente lo está apoyando. Milei, ¿cuánta aprobación tiene? Chingo de aprobación. Bukele tiene un montón. En Trump ganó con un montón. En Italia ganó. O sea, cuando empiezas a ver los números, y vuelvo a esta frase terrible de, ¿no será que estamos mal nosotros? Y todo lo demás está bien y tendríamos que ir hacia allá. ¿No será que estamos mal nosotros, Héctor? Probablemente, pero eso es como yo veo las cosas. Y a mí me parece que hay una historia muy larga de la democracia y una historia muy larga de los cambios institucionales y de las épocas y también de los conflictos y de las guerras, y que una tendencia no quiere decir un cambio definitivo y irreversible en la historia. Y me parece, para volver a tocar un poco lo que decía Lorenzo, así de poderoso como es Trump, así de favorable el cambio cultural que describiste excepcionalmente ahorita, con excelencia como siempre. que está seguramente, con excelencia como siempre, que está seguramente en camino a la constitución de un nuevo electorado. Los contrapesos democráticos, sociales, históricos, que tiene, digamos, la instalación de un gobierno con esta facha, tono, percepciones y decisiones tiránicas de Trump, va a tener contrapesos. Ya tuvo su primer revés legal contra la
cuestión de que Del nacimiento del suelo americano. no se obtiene por nacionalidad. Va a haber contrapesos. Ahora, el problema, a mí me parece, es que esta actitud de pensar que Trump está exagerando y de que no va a hacer las cosas es una actitud completamente equivocada. A ver, te llevo entonces de una vez Lo va a a hacer cómo todo. está haciéndolo México frente a Trump. Bueno, en esta actitud de no se va a atrever, es verdad que de todo lo que plantea es imposible que haga el 100% sin dinamitar, ya no digo la relación con México, sino el mundo. Es que yo siento que estoy escuchando Ese a, no es el López- problema. a los de López Obrador en el 18. No, hombre, ¿cómo crees que va a acabar con el Poder Judicial? O el aeropuerto. El problema, Oye, ¿cómo crees que va a cancelar el aeropuerto. aeropuerto? No, hombre, se va No a dar le un balazo en conviene. el pie. el Nunca lo va a problema hacer. es que lo va a hacer todo. No podemos dudar del qué quiere hacer. Lo que tenemos que saber es cuánto de eso quiere, cuándo lo quiere y cuánto nos va a costar a nosotros y a cada país del mundo. Y ahí es donde me parece que hay un error tremendo en decir, no se va a atrever. No, es que no tiene que atreverse a todo, ni en todo el porcentaje. No necesita ponernos un 25% aranceles. Con ponernos un 2% en alguna línea específica nos hace un enorme agujero. Y me da la impresión de que la única manera de saber qué hay entre lo que Trump dice acá arriba, con tanta eficacia, porque tiene una voz potentísima, hace realidad política con lo que dice, y lo que realmente quiere y puede hacer, eso solo me parece a mí que lo puedes tener un poco en un contacto con la Casa Blanca y con la gente de Trump, que yo creo que México no tiene, porque estamos saliendo de 6 años en donde no tuvimos política exterior. Ahora, esta Ni declaración tuvimos que cuadros. citaba Denise de bronca con Canadá, con México estamos lidiando bien, que dio en Davos. Fíjate Es una buena noticia para México. Fíjate la fuerza de esa voz. Estaba cayéndose, cuando dijo el lunes que iba a poner 25% de aranceles, se cayó el peso. Poquito, ¿eh? Subió el dólar. El peso se ha mantenido más o menos bien. O sea, todavía no nos pega. Devaluándose Esto todavía no gradualmente. nos pega. Pero cuando dijo lo de que con Canadá no yen, pero con México sí, automáticamente se apreció el peso. Es decir, es un indicador, si quieres, pequeño, pero te indica la fuerza que tiene lo que dice. Te puede desbaratar con una declaración, pero lo que tú tienes que negociar es qué es lo que realmente va a suceder. Y a mí me parece que valdría mucho la pena pensar más bien, no que no va a pasar, sino cuánto daño te puede hacer para sentarte a negociar con la idea de perder lo menos posible. Y quién sabe, en una de esas hasta puedes ganar algo, pero con una actitud completamente distinta. ¿Lo está haciendo bien Claudia Sheinbaum si ya logró arrancarle a Trump esta declaración de estamos lidiando bien con México, con Canadá, no? A mí me da la impresión, porque hay mucho misterio en cuál es el contacto con los Estados Unidos. A mí me parece que está haciendo bien el juego en la cancha interna. Yo creo que Claudia Sheinbaum está actuando bien, siendo firme en términos de la defensa de los intereses nacionales. Creo que ya después de que en varias ocasiones mordió el anzuelo de las provocaciones de Trump, mantuvo ya mucha más tranquilidad, apuesta a una estrategia con la cabeza fría, lo cual me parece muy correcto. Y además creo que tiene una gran ventaja, que es una presidenta popular, que tiene mayoría en el Congreso. Y en esta circunstancia, si nos hemos quejado que puede tener consecuencias en términos de los equilibrios muy peligrosas, en esta circunstancia le da al gobierno de Claudia Sheinbaum un empaque muy valioso para encarar a Donald Trump. En la otra cancha veo muy poco juego. No he visto que haya una comunicación como la que debió de haberse entablado con el candidato Trump, con el presidente electo Trump, y apenas contactos que se hacen públicos entre el canciller y el secretario de Estado. Pero todas las piezas que tiene el gobierno mexicano no se han movido. Estábamos No mejor hay. con Peña Nieto,
O sea, al final nos estamos dando cuenta que la invitación no fue tan mala idea, que la cercanía de Videgaray con Kushner sirvió. Bueno, me que parece que Ildefonso Guajardo me sabiendo- parece que esa invitación fue desastrosa e imperdonable. Creo que fue gravísimo error el que tomó el gobierno de Peña Nieto con esa invitación. Pero había una estrategia en donde se tenía que entablar una comunicación directa al más alto nivel. No la he visto yo en el gobierno de Claudia Sheinbaum y apenas tenemos hace unas horas el aviso de que ya hay una llamada telefónica con el secretario de Estado. Tendría que desplegar México una estrategia con todos los posibles aliados que hay de la causa mexicana y eso implica, para empezar, remover las piezas que le corresponden al gobierno mexicano en sus consulados, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que a Claudia Sheinbaum le ha funcionado hasta el momento esta dualidad. Por un lado, se presenta como la defensora de la soberanía frente a los ataques del bully y con eso apela al apoyo de su base electoral, donde exaltar el sentimiento nacionalista le funciona muy bien. Y esa Y postura... hasta buena parte de la oposición. Y hasta ¿no? buena, porque convoca a la unidad nacional. Mexicanos al grito de guerra. Exactamente. Y creo que eso le ha funcionado. El problema es que eso es performativo y no se ha traducido en acciones concretas de México jugando en la cancha estadounidense. Siento que México va a la saga de los anuncios de Trump. Tan es así que apenas empiezan a construirse los albergues. Y en los hechos vemos que México va cediendo. Claudia Sheinbaum defendió, por ejemplo, la reinstauración del programa Permanece en México, diciendo es que también la tuvimos en el pasado. Pues sí, la tuvimos en el pasado, pero porque doblamos las manos. Porque te pusieron una pistola de aranceles en la cabeza. ¿no? Exactamente, y militarizamos la frontera a petición expresa de Donald Trump y usamos a la Guardia Nacional fundamentalmente para perseguir migrantes y no para perseguir a criminales, porque López Obrador aceptó eso. Y Marcelo Ebrard fue a negociar, en realidad fue a ofrecer en bandeja de plata lo que el gobierno estadounidense quería. Leí alguna columna recientemente donde argumentaban que a Ebrard lo conocían, no conocían ni a De la Fuente ni a otros, pero no lo respetaban. ¿Recuerdan estas memorias que han salido tanto de Kushner? En campaña Trump cada semana decía, nunca había visto a nadie doblarse así. ¿no? Y William Barr lo puso en sus memorias y Jared Kushner también. Nunca había visto a alguien doblarse tan rápidamente. Pompeo, ¿no? Exactamente. Y creo que Claudia Sheinbaum hasta el momento ha mantenido esa dualidad frente a la opinión pública nacional e internacional, porque cada vez que ella se le opone a Trump con firmeza, es nota internacional. Y aplausos para la mujer que se está oponiendo al hombre. Pero en los hechos, creo que México está aceptando todo lo que está ocurriendo y no se preparó rápidamente. ¿Se acuerdan que iba a haber como una aplicación de pánico para los migrantes en el momento en el que fueran apresados? Ni siquiera he visto una estrategia de comunicación que sí he visto de expertos en temas migratorios y organizaciones que defienden a los migrantes en Estados Unidos, que están constantemente llenando las redes de esto es lo que tienes que hacer, no tienes que abrirle al ICE, tienes derechos, puedes... No le tienes que contestar. No tienes que contestar, o sea, tratando de educar a las personas que están en peligro sobre lo que les puede ocurrir. Yo no he visto esa actividad por parte del gobierno mexicano y tampoco una actividad, no sé si es que la haya tras bambalinas, con respecto a la imposición de aranceles. Porque la última vez que sucedió, claudicamos, pero también hubo, creo que en ciertos momentos, y Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, lo dijo, colocamos nuestras propias tarifas sobre algunos productos clave y en manzanas en Washington State. Exactamente, y en 5 días Estados Unidos se había echado para atrás. Yo no sé si la Secretaría de Economía hoy tiene la capacidad
técnica, en términos de conocimiento del comercio internacional, de cuáles son las palancas que se tienen que mover. Exactamente, no veo esa estrategia en este momento. Lo que sí pienso es que al autócrata hay que creerle, aunque vaya en contra de los propios intereses de su país. Anoche escuchaba el podcast del New York Times sobre cómo Trump va adelante con esto de drill, o sea, apoyo a la industria petrolera, a la industria extractiva. Se acaban todos los incentivos para los vehículos eléctricos, para su producción, cuando el mundo está transitando a los vehículos eléctricos, cuando la industria automotriz estadounidense quiere entrar al mercado chino de producción de vehículos eléctricos, cuando los que trabajan en las armadoras estadounidenses y muchos de ellos miembros del AFL-CIO, esto que dice Trump les afecta para mal en términos de inflación a futuro, en términos de baja de competitividad, de la industria automotriz que puede perder en el escenario global frente a estas políticas que son las ocurrencias de Trump, las cosas que él cree y que además recibe apoyo incluso de quienes van a verse lastimados, porque lo que hay que resaltar es que Trump ganó porque se montó sobre esa ola anti-woke. Él volvió a la elección una batalla cultural, no necesariamente sobre intereses económicos, pero sí sobre yo te defiendo a ti, mexicano, blanco, de clase trabajadora, frente a ese wokeismo que te está quitando trabajos, que le está dando privilegios a los migrantes, que le está permitiendo que violen yo a ti te voy a defender. Y él va a seguir con ese discurso muy exitoso a lo largo de su presidencia. Déjame tomar el guante que aventaste hace un rato y hablo de México. Decías hace un rato, ¿no será que estamos mal nosotros? Le preguntabas a Héctor. A lo mejor sí, pero democracia significa que tenemos el derecho de estar mal y no por ello ser ni perseguidos ni acosados. Esa es la gran virtud de la democracia, la tolerancia frente a todos los puntos de vista, el no plantear que hay una única verdad, un único credo en el que todos tienen que alinearse. Y eso es justamente lo que está en riesgo hoy en día. Ya, tomé el guante. Venga. No quería interrumpir, pero no quería quedarme callado en ejercicio de mi derecho. A lo mejor hasta equivocarme. Última mesa que lo haces. No sé. Para ajustándonos a los tiempos. Yo me estoy adaptando. Disculpa. O sea, ya va a haber reglas trompistas. Tienes a las consecuencias. Sí. Oye, de hecho, les quería decir, Carolina, Denise es su última mesa. Ya no va a haber mujeres. Quiero ver. Bueno, entonces. A ver, yo con lo del cómo está enfrentando México el punto. Yo creo que hay un problema de fondo que se hereda hoy y que implicará pagar las consecuencias de lo que ha sido una política que se estableció y que se sigue manteniendo. La ausencia de cualquier estrategia o de cualquier conformación de una política internacional. Vaya, enfrentamos a Trump, hoy a este Trump recargado, después de 6 años en el que la máxima de la política internacional mexicana fue la mejor política internacional es la política interna. Y eso implicó que hoy estemos muy desarmados, muy débiles en términos al andamiaje, digámoslo así, diplomático, de posicionamiento internacional, frente a la amenaza que representa Trump. Y sí, Trump en Davos no habló de México, y habló bien de México. Mañana o al rato, en unos minutos, va a empezar a hablar mal de México. Esa es la historia de Trump. Totalmente. Y estamos, insisto, muy mal armados. Pongo solamente un par de datos. ¿Quiénes son nuestros embajadores en Estados Unidos y en Canadá? Carlos Joaquín, un gobernador expriista o ex de oposición que recibió un premio político. Porque se entregó a Morena. Y Esteban Moctezuma, que ha estado desaparecido y que si tú vas a los circuitos de Washington, brilla por la ausencia. Es decir, México ha estado ausente. Me contaban que hubo una instrucción a todo el personal diplomático mexicano, sí, de reforzar a los consulados para la defensa jurídica, por cierto, sin dinero. No sé si es cierto esto o no, pero sería interesante indagarlo. Hubo una reunión en Chicago a la que se convocó a todo el personal diplomático en Estados Unidos
a la que tuvieron que acudir pagándose ellos los vuelos. No sé si es cierto o no, pero eso te habla de cómo están también nuestros mecanismos de defensa de los migrantes completamente pauperizados, como ha venido ocurriendo en este desmantelamiento del gobierno. Pero parece que las instrucciones no se muevan por el momento. ¿Cómo no se muevan? Hombre, hay aliados que están allí. Están los sindicatos, están algunos muy pocos grupos políticos, etc. Bueno, hay empresarios que le venden a México, Por ¿no? eso, No, y están los gobernadores de estados donde hay ciudades que han sido Hay santuarios. incluso un dilema interno en Estados Unidos, una polémica interna, que es el ataque de Trump a los gobernadores demócratas, a las ciudades santuarios. Esos son los que nos deberíamos estar en contacto. Ojalá y lo estén haciendo, aunque no lo creo. ¿Por qué? Porque pues, si lo estuvieran haciendo se vería, por mucha discreción que se quiera mantener. Segundo punto, incluso, vaya, hasta la subsecretaría en esta lógica de austeridad de América del Norte la desaparecieron. No tenemos una subsecretaría de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Economía había una dirección encargada desde los años del TLC, estoy hablando de 30 años, encargada de las relaciones comerciales con Estados Unidos y de establecer los vínculos con interlocutores en Estados Unidos y en Canadá. No lo tenemos. Y lo peor del asunto es que sí, qué bueno que Claudio llame a la unidad nacional, pues nomás faltaba, y el himno nacional y lo que quieras. La paradoja es que hoy están llamando a la unidad nacional después de 6 años de atizar a la oposición y de estar provocando la división interna. Es decir, hoy estamos padeciendo esta agresión de Trump en la que somos nosotros los enemigos, cuando durante 6 años en el plano interno esa fue la lógica con la que se construyó el oficialismo que hoy gobierna. Y lo peor del asunto es que no hay una estrategia, sino hay una política meramente reactiva. Es increíble cómo siempre todas las declaraciones del gobierno de México, empezando por las de la presidenta, siempre responden, hagamos un análisis, siempre responden a alguna declaración de Trump. Y hay cosas que algunos han puesto sobre la mesa, pero el autoritarismo en su prepotencia nunca escucha. Como no han escuchado nunca, no se han escuchado las razones durante el gobierno de López Obrador, ni ahora. Las razones con la reforma al Poder Judicial fueron desestimadas, con los autónomos fueron desestimadas. ¿Por qué? Porque ellos mandan. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría y porque pueden. Bueno, ha habido gentes, incluso que hasta en su momento participaron de los gobiernos morenistas, como Gerardo Esquivel o Ciro Murayama, que han venido insistiendo en que una manera de enfrentar esta amenaza de Trump sería plantear, ok, Trump, jugando judo, tú nos dices que damos entrada a los productos chinos y que Canadá y Estados Unidos son la puerta trasera por donde entran los productos chinos al mercado norteamericano. Perdón, México y Canadá, por ahí entran los productos chinos. Bueno, ¿por qué no hacemos una unión aduanera, que es una versión reforzada del Tratado de Libre Comercio, y ponemos aranceles comunes y eliminamos los aranceles internos? ¿Por qué hoy, digamos, no tenemos una política con Canadá, más de que tenemos un embajador que no ha construido una relación? Cuando Canadá es nuestro principal socio para enfrentar la amenaza de Trump. No, a Canadá lo hemos ofendido. Al embajador de Canadá le dijimos, ¿usted qué carajo se mete? Y le mandamos notas de reclamo diplomático cuando externó su preocupación con la reforma judicial. Hoy Canadá, y el nuevo gobierno de Canadá nos quiere sacar del es que ese es el punto. Lo único que hemos alimentado es el antimexicanismo y que en Canadá empiece a prevalecer una política bilateral en lugar de una política trilateral, una lógica de comercio bilateral en lugar de trilateral. Y ponía un punto. Miren, a ver, todas las noches, todos los días, cuando vemos las noticias de la seguridad, México es un desastre en materia de seguridad. Hombre, ¿por qué no empezamos a reconocer que tenemos un problema con la presencia del crimen organizado? Que el crimen organizado mexicano forma parte de las cadenas internacionales de tráfico de fentanilo, que es una de las principales preocupaciones de Estados Unidos, y planteamos, en lugar de estas arengas nacionalistas de que vamos a defender México, y por supuesto, es absolutamente condenable cualquier política intervencionista unilateral en cualquier punto del mundo, y en particular en nuestro país, de parte de los norteamericanos. Pero ¿dónde ha estado la reconstrucción de una confianza, o en todo caso de un frente común transnacional con los Estados Unidos para hacer frente a un problema que es nuestro, pero que también los afecta a ellos? Todo esto ha estado ausente del discurso y me temo de las estrategias, aunque se ha venido platicando mucho, Carlos, pero los autoritarios por definición no escuchan, son prepotentes, los de allá y también los de acá. Carolina. Trump no tiene ninguna traba para hacer lo que quiera hacer porque ya no hay reelección. Es decir, en 2017 pudo haberse controlado un poco porque aspiraba como quiera a un segundo mandato. Ahorita ya no lo tiene.
Entonces es como cuando no tienes nada que perder, te da exactamente lo mismo. Yo por eso sí creo que las cosas que hace, coincido con Héctor en que habrá muchas que técnicamente no las puede hacer, necesita un montón de cosas alrededor, pero las va a intentar porque no tiene absolutamente nada que perder. ¿Por qué? Porque él ya se va. Y dinero tiene un montón porque tiene a los tecnooligarcas ahí de su lado, todos estuvieron en su presentación. Entonces, por ese lado... Doblando la rodilla, ¿no? Sí. Y echando para haciendo, atrás, ¿no? No, una cosa Para delirante. todos aquellos que pensábamos que en México a lo mejor el empresariado podría ser un contrapeso del autoritarismo, ¿quién le va a cuando ves competir? a Zuckerberg, a Bezos, a Satya Nadella, a Tim Cook, Ahí doblando estaba la rodilla. el 40% del dinero que hay en el mundo, en esas personas ahí. Si hubiera caído, no estoy diciendo que pudiera haber caído, pero si algo hubiera sucedido y esas personas no están, se acaba el 40%. Pero bueno, eso por un lado. Oye, a ver, te la pongo fácil. No, ponla difícil. No en otra era. Hace 2 años. Sí. Si el CEO de una compañía hubiera sido cachado haciendo algo que se parecía a un gesto nazi, No, ¿de qué lo estás corren al hablando? día siguiente y se desploma la acción de la empresa. Lo hizo Aquí 2 veces. no pasó nada. No, 2 veces. Pero yo lo quisiera hizo. resaltar algo de este grupo. Son los hombres que controlan la comunicación. El discurso. Claro, es que ese es el punto. O sea, por esas avenidas de Google, de Apple, de Facebook de y Facebook, de sí. TikTok, ya Trump habla Ya de ni que se Elon Musk diga, compre sí. TikTok. O sea, porque Trump ha entendido que si tú controlas la narrativa, controlas la realidad. ¿Cuántos CEOs de las armadoras, grandes armadoras estadounidenses estaban? ¿Cuántos CEOs de las grandes Cero. industrias Cero. estaban allí? Y por eso la reacción después de la inauguración de muchos comentaristas fue, ¿y esto en qué incide en el precio del huevo? En la inflación, en los temas que Trump usó para apelar a la clase trabajadora. En Muchas de las cosas que decretó el primer día van en contra explícitamente de la clase trabajadora. Por ejemplo, los topes a las medicinas para las personas mayores de 65 años. Esos topes que había establecido Biden, pues precisamente para que las grandes farmacéuticas no expoliaran a los vulnerables. Pues Trump se puso rápidamente del lado de las élites, del lado de los oligarcas. Porque está del lado de la narrativa y es un tipo que gobierna con narrativa. Eso lo hemos visto, no sé si le suene familiar, pero gobiernan con narrativa y eso es lo importante, controlar lo que se dice y él controla. ¿Quieres preguntar algo? No. Es que te veo muy ansioso. Es que nada más quiero hablar de lo de los migrantes. Me parece bien importante ese tema. Claro, todo lo de la economía y lo que está diciendo, pero los migrantes, lo que hace el país diciendo que los va a recibir, abriendo otra vez los brazos, lo cual me parece claro, las personas migrantes tienen derecho, la migración es un derecho, totalmente de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo recibes 4 millones de mexicanos y les vas a dar una tarjeta de 2,000 pesos, de $100, y les vas a dar seguro social? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo seguro social si la gente no tiene seguro social? La gente que vive en México, que está dada de alta en el seguro social, hace citas de hoy para dentro de 4 meses para que te revisen un granito que te salió. ¿Cómo me vas a decir que les vas a dar y les está ofreciendo un seguro social? Van a estar afiliados al IMSS y van a tener atención. Ahora, México ha sido particularmente violento con los migrantes. Particularmente violento durante todo el sexenio de Andrés Manuel, y el primer día que Claudia estaba tomando posesión hubo un acto súper violento en la frontera sur. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara vienes y me dices que los vamos a abrazar si cada que entran aquí les va peor? Los migrantes tienen miedo de estar en México. Y además dices, la política de que se queden, no tenemos para que se queden, pero suponiendo que la política de que se queden, no se quieren quedar si el crimen organizado los acecha todo el tiempo. Hay trata de personas, hay secuestros, ¿cómo se dice? Cuando los incautan, pues se los llevan a que trabajen con el crimen organizado. ¿De qué me estás hablando? A mí me parece desastroso y coincido en esta parte de claro. Celebro muchísimo que se ponga Claudia y lo hable y la veo y digo, qué bonita mi presidenta que esté diciéndole esas cosas a Trump, pero luego veo el país y digo, güey, pero si les acaban de echar a la migra mexicana, al Instituto de Migración en el sur, y los migrantes, todos los migrantes que entrevistan, tienen problema terrible de miedo. Las estaciones migratorias, hacinadas, sin dinero, todo mal. Entonces, me parece que esta política de la doble cara se mantiene. Por un lado te digo una cosa, pero lo que estoy haciendo es otra. Y hay una negación de la realidad, que eso lo han hecho sistemáticamente. No es cierto.
no está pasando. Me dejaste el balón para pasar al Porque tema soy de la muy violencia. buena. No, pero es ni Iniesta pasaba sus balones. Para... sí, sí. Entonces tengo un lugar asegurado. Cuida tu lugar, porque a mí ya me acaban de garantizar. Oye, el tema de la violencia en México y particularmente Oscar. O sea, el gobierno presume que en los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum logró bajar 16% los asesinatos, pero sale la encuesta de percepción de la gente sobre la inseguridad y la percepción de la gente es que hay más inseguridad, que hay más violencia. Tienes el caso de Sinaloa estallando, ciudadanos, esto no es un partido político, no es una organización campesina, son ciudadanos de una escuela que asesinaron a un niño de esta escuela y se meten, Ya se murieron. se meten al Palacio de Gobierno, no lo recibe el gobernador Rocha. Tienes a un Tabasco, en donde, por cierto, entre morenistas están echando la culpa de estar metidos con el cártel de la barredora y haber generado este problema, con un Villahermosa que es hoy el lugar en donde la gente se siente más insegura de todo el país. ¿Qué te dice eso sobre cómo va la violencia en términos de Claudia Sheinbaum, cómo va la estrategia de seguridad y cómo la está viendo Trump? Bueno, creo que en el arranque está la herencia maldita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que estamos sufriendo las consecuencias de esta falta de estrategia para lidiar contra el crimen organizado y toda esta violencia, sobre todo esta sensación de inseguridad, le estalla a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí lo que yo vería es que hay, un poco en la línea de lo que mencionaba Denise hace un momento, un discurso que sigue haciendo la alabanza del gobierno y del ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, en donde no hay nada que pueda ser interpretado como una toma de distancia de la estrategia del gobierno anterior, pero al mismo tiempo creo que sí hay ya señales de que se está rompiendo con esta estrategia. ¿Va a funcionar? El abrazos no balazos ya murió, ¿no? Yo creo que ha muerto. Quizá pronuncie nuevamente la frase porque sigue con esta reverencia de todo el vocabulario López Obradorista, pero sí hay una estrategia distinta. Creo que hay una determinación de enfrentar estratégicamente, puntualmente al crimen organizado con un equipo que me parece técnicamente más competente. Y habrá que ver si esto tiene efectos, pero está ahí esta contradicción entre la alabanza por un lado y una muy discreta forma de irse distanciando de ese legado siniestro del gobierno anterior. ¿Por qué no cae el gobernador de Sinaloa? Porque me parece que no ha tenido la presidenta Sheinbaum la determinación de ir en contra de una pieza de la herencia. Y creo que esa sería la primera señal de que está dispuesta a tomar distancia con el expresidente. Difiero un poco de ti en cuanto a este distanciamiento, porque me parece que el único ámbito en el cual sí lo podemos ver es el de la seguridad. En todo lo demás, a ese me refiero. Sí, en la reforma judicial, en el tratamiento a los críticos, en la falta de interlocución con la oposición, en la descalificación de los medios, sigue siendo exactamente igual el tono en la mañana, quizá un poco más mesurado, más Duro en el fondo, suave en la forma. Exactamente, pero yo sí veo a una Claudia Sheinbaum que en el ámbito de la inseguridad se dio cuenta que hay que reemplazarlo y la operación Enjambre y García Harfuch y dejemos atrás el abrazos no balazos. Pero en todo lo demás yo sí veo una absoluta continuidad. Especialmente en lo que tiene que ver en el ámbito político, en la concentración de poder, en la eliminación de contrapesos, en la falta de transparencia, en el embate a los autónomos, la eliminación de los autónomos, en el desmantelamiento institucional del Estado mexicano para concentrar las actividades en el Poder Ejecutivo o en el partido. Sí, porque yo te podría agregar algunas a nivel detalle, por ejemplo, la megafarmacia, ¿no? O sea, la sepultaron. Sí. Mexicana de Aviación, ¿no? Está prácticamente, ya dejaron 2 aviones ahí nomás de manera testimonial. Pero le siguen dando dinero. Sí, mucho menos que antes, ¿no? Las estancias infantiles que ya regresaron.
a nivel detalle hay cosas en donde ha reparado, pero en el fondo, o sea, pero el modelo autoritario ahí está. Pero en el discurso no. Ah, no, el discurso jamás. Ni siquiera en esto que coincido con lo que Sí, decían sí, Jesús y Denise, en lo que ha sido probablemente el espacio de mayor distanciamiento, que no de ruptura, pero de mayor distanciamiento respecto de la política de López Obrador, que es el tema de la seguridad. Ni siquiera en el discurso ha habido una ruptura con el abrazo no balazos. A lo mejor lo pronuncia menos, pero la lógica No, y sigue dijo, siendo no la vamos misma. a iniciar una guerra. Dijo tal cual. Digo, el discurso quiere decir en este tema sigue siendo la En misma. el discurso dijo yo tal creo cual, que no vamos a la pelear. presión de Trump está exhibiendo una situación insostenible de la presidenta Sheinbaum respecto de la herencia maldita del régimen anterior. Porque es imposible mantener este doble discurso de que yo quiero inversiones, muchas inversiones para el crecimiento de México, mientras al mismo tiempo estás legislando la herencia de López Obrador, que es el principal obstáculo para las inversiones. Es imposible que tú hagas el discurso de México es un país firme, México es un país que no se va a mover, cuando estás en una fragilidad del tamaño que estás y aparece el tema de la inseguridad y en lugar de reconocer el asunto como una manera de acercarte a la cooperación más que al enfrentamiento, dices, este no es el país del narcotráfico. Lo dijo, creo que lo dijo hoy o ayer. Este sí es el país del narcotráfico. Entonces, en lugar de sostenerte en una posición nacionalista, firme, retórica y profundamente vacía, por cierto, quiere la unanimidad de la Cámara en respaldo a la presidencia, después de haberlos tratado como. Con la representación. Entonces, lo que me parece fundamental es que este gobierno no puede mantener esas posiciones esquizofrénicas en público y querer estos resultados efectivos en privado. El camino, creo yo, es que tiene, y lo dijo, la palabra la dijo el secretario Rubio, acercarse en un espíritu de cooperación. Si se acercara en un espíritu de cooperación, en lugar de en un discurso de nosotros somos colonia de nadie, quizá ya sabrían un poco más de qué es exactamente lo que van a esperar de ellos y de qué tamaño es exactamente su problema. Pero esa incoherencia me parece que es más grave frente a la emergencia en donde se pide, como dice Lorenzo, la unidad nacional y no hay una convocatoria auténtica. Sí tiene México cuadros extraordinariamente competentes para lidiar con la amenaza comercial, migratoria, diplomática con los Estados Unidos. Podría haber habido una convocatoria auténtica para que estas personas que saben cuáles son los aranceles que lastiman a la base electoral de trumpismo, que ubican quiénes son los aliados en cada uno de los distritos clave, esa es la convocatoria que habría que esperar de la presidenta Sheinbaum. Y no la ha hecho porque su discurso sigue siendo quienes no nos están aplaudiendo seguramente son traidores a la patria. Esos técnicos eran de sexenios pasados. De los que sean, pero que sean técnicos que estén dispuestos a aportar su experiencia, su conocimiento a la causa del país. Pero necesita decisiones también. En el tema de los narcos como terroristas, que es una amenaza gigantesca, por cierto, que está muy mal localizada en la cabeza de todo el mundo, en los misiles, eso es lo menos importante de ese asunto. Claudia Sheinbaum con su gobierno se podría acercar sin decir una palabra muy confiablemente al desafío que le avienta Trump en esa materia, que es enorme, oyendo al pueblo de Sinaloa y quitando a ese gobernador que es un ostensible gobernador narco. Y eso, a la hora de sentarte a la mesa, sí sería probablemente mucho más efectivo que hemos detenido tantos decomisos, Bien. hemos tenido. Héctor, ¿por qué un acto no le político. avisaron a México de Un la acto operación del político. Mayo? Pues porque evidentemente no confían, ¿no? O sea, Pero, Carlos, es que, a ver, yo creo que hay dos grandes cosas que definen también a los autoritarios, a los nuestros y a los de fuera. Uno es el negacionismo. Es el negacionismo frente a lo evidente. Digo, ¿puedes dudar que los incendios en Los Ángeles sean producto
no es que sean nuevos los incendios, pero no de esta magnitud, del cambio climático. Bueno, ahí está el negacionismo. ¿Puedes negar que hay un problema real, digo, con algo de sensatez, un problema real de seguridad y de criminalidad organizada que afecta a la convivencia social en México y también a otros fuera? No, es que el negacionismo, por un lado, y la necedad son características muy propias de este régimen, como lo fueron del régimen pasado, Carlos. ¿Por qué no llaman al equipo, que por cierto es el equipo que logró reconstruir en estos momentos la historia del TEMEC? No sería una mala cosa, porque en un momento estuvimos a nada. Estoy hablando no del TLC de hace 30 años, estoy hablando del TEMEC de 2018. El de Trump. En el TEMEC de 2018 estuvimos a nada de que fuera un tratado bilateral entre Canadá y Estados Unidos. Afortunadamente, hubo una buena acción del gobierno mexicano. Por cierto, era el pasado en combinación con el que iba a entrar, que lograron, por las razones que sean, también coincido con Jesús, que la invitación a Trump a México fue un desastre, pero el gobierno anterior fue también un desastre en muchos sentidos, que, digamos, es una base técnica que hoy no está. Pero ¿se atreverá el gobierno en este llamado de unidad nacional a llamar a Ildefonso Guajardo o a su equipo, que fueron de los negociadores del TEMEC? Seguramente no. ¿Por qué? Porque hay una necedad, o imagínate, porque hay una necedad en ese sentido. Es decir, al final del día la vocación autoritaria acaba ganándote frente a la racionalidad y frente a la evidencia. Y eso nos convierte hoy, nos coloca hoy en una situación sumamente delicada. Yo escribí hace unos días, a ver si no acabamos en el futuro habiendo tenido, viendo hacia atrás y habiendo tenido al peor gobierno en el peor momento. ¿Se dan cuenta de la paradoja? Al morenismo y a Claudia Sheinbaum les están dando una sopa de su propio chocolate. Pues sí, claro. Porque la presidenta se para en la mañanera y trata de contrarrestar a Trump o de enfrentarlo con datos. Poniendo los datos, llamando a la racionalidad, o incluso ayer diciendo no se puede adelantar la renegociación del TEMEC porque hay una serie de... ¿Hay ley? Hay que ajustarse a lo que dice ahí el documento. Se están enfrentando ahora a un presidente que es la mimetización de Andrés Manuel López Obrador, con temperamentos similares, con pulsiones autoritarias similares, pensando que pueden gobernar sin constricciones y empujando lo más posible a ver si encuentran resistencia. No más que uno se cree más rico de lo que es y el otro se cree más pobre de lo que es. Pero fuera de eso... No, pero el tema para México es que este hombre, que es muy similar a Andrés Manuel López Obrador, hoy es el hombre más poderoso del mundo y tiene la capacidad. Andrés Manuel López Obrador le pudo hacer daño a nuestro país. Trump le puede hacer muchísimo más daño. Y aquí una presidenta que dice, no, pero Trump, miren, los migrantes proveen de tal contribución al Producto Interno Bruto, usando la expresión que en México se borró de nuestro vocabulario nacional porque no se debía de medir el crecimiento económico, por ejemplo. Sino la felicidad era, ¿no? Exactamente. Y una acotación más. Recuerden que cuando Trump exige la renegociación del TLC, cuando lo vuelve TEMEC, él decía, hay que renegociar porque a nosotros nos fue mal en el TLC con NAFTA, porque los negociadores mexicanos eran extraordinarios y nos obligaron a aceptar cosas, o sea, nos convencieron de aceptar cosas que eran pésimas para Estados Unidos. Había el reconocimiento de la calidad técnica del equipo mexicano. Yo no he visto en Claudia Sheinbaum, en este apelar a la unidad nacional, a ver, vengan los que renegociaron, venga el equipo diplomático. Por ejemplo, el TLC no era algo popular como tema en Estados Unidos en 1994. ¿Qué hace Carlos Salinas? De quien no soy fan, pero moviliza a todo un sector en Estados Unidos a través del cabildeo,
los medios, la imagen de México. Fue ese año en el que México hace esta exposición en el Museo Metropolitano. Lupita Jones gana Miss Universo, Octavio Paz gana el Premio Nobel. O sea, todo eso producto de una campaña de posicionamiento. Bueno, pero no le debe el premio Nobel a No, Salinas. no. O sea, no se lo consiguió Salinas. No estoy sugiriendo eso. Pero hay un poder suave Pero, que se o sea, manifiesta, ¿no? había un posicionamiento producto de una estrategia deliberada de promover, limpiar, mejorar la Promover una imagen. imagen. Y hoy la de imagen México. es a Netflix lleno de narcoseries, ¿no? Dos cosas rapidísimo. Una, decía Denise, es que ahora nos estamos enfrentando al hombre más poderoso del mundo con una vocación autoritaria nos puede hacer mucho daño. Sí, también le puede hacer mucho daño a Estados Unidos, pero esa es parte de la racionalidad también de los autoritarios. Pero el punto, a ver, ¿cómo lidiar con esto? ¿Qué hacer? Mira, algo que no se les da tampoco a quienes les gusta la concentración del poder y echarle la culpa a los demás. Hay cosas que no se han hecho bien en México. Incluso, bueno, el tema de la inseguridad es un tema en el que evidentemente los números... Pero para poder plantear una estrategia conjunta, invitar a la colaboración, tendrías que reconocer que se hicieron mal las cosas, que hubo errores en ese sentido. Y limpiar, así ¿no? como hay muchas, claro, así como hay muchas cosas que también hay que reconocer, no sé si muchas, pero algunas cosas que hay que reconocerle al gobierno de López Obrador, ¿no? Y que algunos necios siguen insistiendo en que están mal, como lo del salario mínimo, que me parece que es... bueno, pero en fin, eso está probado que ha sido un éxito. Hay cosas que se han hecho mal. Pero mientras tú no reconozcas públicamente, por mucho que de manera pues más o menos soterrada, o al menos no explícita, estás cambiando. Creo que ha habido cambios, sin lugar a dudas, un viraje, no sé si radical, pero un viraje respecto a la política de abrazos no balazos. Sí es muy importante el reconocimiento de ese error y la afirmación de un cambio en estrategia como una manera de acercarte a un gobierno que viene por todas y que tiene o está siendo al menos del tema de la criminalidad organizada uno de sus principales argumentos para atacarte. Es decir, el problema es que el gobierno mexicano sigue en una lógica en relación con Estados Unidos reactiva y no hemos pasado a tener una cuestión proactiva, entendiendo una cosa, que no se trata de agarrarse a trompadas porque pierdes, sino, de nuevo, jugar judo y empezar a colocar tú temas de agenda que te pueden permitir encontrar esos aliados, incluso allá, que te permitan hacer un frente común. Justo creo que la negación, y quiero regresar a Sinaloa, por supuesto que quiero regresar literal y metafóricamente a Sinaloa, pero justo creo que la negación es lo que provocó lo que estamos viendo en Sinaloa. Si en Sinaloa el asesinato del papá y los dos hijos, que no separaron a uno de los retenes que no existen, dijo Harfuch, en esos retenes que no existen los detuvieron. El papá se asustó, le aceleró y los rafaguearon. Si la declaración del secretario de Seguridad no hubiera sido, es que traían los vidrios polarizados y los narcos no vieron que era familia, pues entonces también la gente, pues ¿para qué polariza los autos? Es una negación de lo que está sucediendo y la gente dijo, ya, por favor. O sea, había estado escalando, yo de verdad estaba esperando el momento en que algo detonara y dijera, ya. O sea, Rubén Rocha saliendo a decir delirios de la vida. Y el secretario de Seguridad Vivimos perfectamente bien. dijo, en Sinaloa, estamos dijo. haciendo nuestras actividades. Y yo lo platicaba hace rato. Sí, la gente está yendo al béisbol y me parece molesto las personas que se enojan porque los culichis están yendo al béisbol. El béisbol es nuestro. La ciudad es nuestra. ¿Por qué no voy a ir al béisbol? Y el pedo es que, perdón, y el problema es que, ¿te ves que me sale Sinaloa? Me enojo. Tranquila. Y el problema es que Rocha usaba eso para decir, vean, estamos bien, están yendo al béisbol. No, estamos yendo al béisbol con miedo, pero estamos yendo porque es mi ciudad, porque necesito retomarla, porque también es resistencia. Entonces creo que esa negación del gobierno fue lo que exacerbó algo que ya términos estaba mal. pragmáticos, Caro, ¿serviría que los gringos se metieran más para resolver el tema de seguridad de México? En cooperación. Es que nadie está hablando de un intervencionismo. Por supuesto que no quiero que... A ver, no somos un país chiquito. No van a venir a hacer lo mismo que hicieron. O sea, no es eso. No, exacto. No, Yo creo que la nadie está pidiendo palabra eso. es cooperación. Exacto, cooperación. Esa es la sí. palabra. Sí, por algo Trump Y no esa nos es- quiere y hacer esa a es- nosotros esa es el la Estado actitud. 51, ¿no? Ahora Esa- sí, ¿no? Canadá Nunca ha sí, dicho. nosotros- Canadá sí, aquí no lo quiere Para hacer. lo único, para lo que te alcanza en la fragilidad bárbara en que está este país en este momento, les recuerdo que tenemos solo 2 días de almacenamiento de gas.
a todo el país. Y dependemos del de Houston. La única cosa racional, inteligente de la que puedes sacar y perder algo y sacar y perder menos se llama cooperación. Disponerte a la cooperación en lugar de subirte al asta bandera nacional. Pero otra vez, para la cooperación necesita un reconocimiento. Necesito aceptar que lo que está pasando, está pasando. Lo que decíamos del gaslight. No necesito que digas que sí está pasando, lo que yo estoy viendo que está pasando. No me vuelvas a decir que no. Lo dijo Rocha que no, lo dijo Claudia que no, lo dice Harfuch que no. Hay un presidente municipal en Culiacán, ¿alguien sabe cómo se llama? No sabemos, porque ese tipo ni existe. Entonces, si no hay el reconocimiento de que se necesita que alguien nos apoye a este problema. Y ahora la otra es, si Rocha se va o no se va, yo no creo que la situación en Sinaloa cambie, pero sí sería un golpe interesante para decir, ya estuvo. De credibilidad Sí, del y de gobierno separar, mexicano decir, para entrar a la negociación, de la cooperación. ya en quité materia a de él, le seguridad. va a decir, ya quité a Rocha, ahora sí vamos a cooperar. Ahí está. Porque el está argumento pidiendo básico a gritos del- el pueblo de Culiacán y de El argumento básico de la órbita trompista es que México ha perdido soberanía, que no hay un poder soberano en el país y que eso es lo que justifica una intervención directa. Una medida de este tipo me parece que demostraría aquí hay alguien que está tratando de recuperar de alguna manera el volante. Por lo menos en la tierra de Caro, Aunque significa el Estado reconocer- sigue siendo Sí, aunque va- se y soberano. victorioso. que hoy el gobernador de Sinaloa es un problema, a pesar del respaldo que el expresidente y que la presidenta le han Que venido Adán dando. Augusto le da. Qué buena mesa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Caro. Gracias. Ya me María. estás Gracias, agradeciendo. Jesús, Denise, Héctor. Sí, vamos a seguir aquí. Carol. A mí me garantizaron, ¿eh? Vamos viendo. Vemos. Por supuesto que sí. Nos vemos en unas cuantas semanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta, la que a mí me parece, como no iba a ser, la mejor mesa que hay, la mesa de latinos.